Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, profesor. Sí, Hola. sí, se escucha bien. Qué bien. Bueno, pues aquí nuevamente me gusta estar con ustedes con esta segunda materia de este bloque, que es estudio particular de los delitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, pues esta materia vamos a ver o tener otra dinámica. En esta materia vamos a tener la forma de evaluar distinta. Vamos a tener el examen, que es el 50%. Va a haber los 3 reportes de clase, 40%, y la asistencia. No, la asistencia no la voy a contar. Bueno, sí va a contar sí va a contar para ayudarles en caso de que tengan alguna asistencia que no, ¿cómo les explicaré? Bueno, por lo pronto les pongo la asistencia. Y ahorita les comento en la evaluación cómo va a contar la asistencia. Entonces, la evaluación va a ser del siguiente modo. Tienen el formato. Tienen ya el formato call, que en algunas clases los llego a pedir. Bueno, si no lo tienen, se lo voy a enviar ahorita. Es un formato, pero les explico. Y alguien ya ha trabajado con ustedes, ¿no? Con el formato call. ¿Sí? Algunos de ustedes ya lo he manejado, ¿no? ¿Sí? ¿Con nadie? No, la verdad no. Yo creo que ya lo hemos trabajado. Sí, ya lo trabajamos. Ya lo sabemos. Sí, exacto, en algunas. Bueno, este formato tiene varias preguntas que aprendieron, que integraron, que inventaron durante la clase. La más importante es la pregunta número 1. Y pongan mucha atención porque luego les ponen muy breve. Hagan de cuenta que la pregunta número 1 es donde dice ¿qué viste? Ahí es desarrollar un poco lo que vimos en clase. No nada más mencionarlo. Vimos el delito o vimos los elementos del delito, sino bueno, ¿cuáles son esos elementos? Y comentar como si me estuvieran platicando la clase. Ajá. Como si estuvieran platicando la clase, no muy detalle, pero que se note en la explicación de esta pregunta número 1, que sí estuvieron en clase y qué es lo que aprendieron. Ajá, que vimos en cada una de las 3 clases. Por eso son 3 reportes. Entonces, los 3 reportes, les recomiendo que lo hagan después de terminar la clase. Ahorita un ratito se lo subo al grupo, porque después se les olvida.
Mañana ya se les olvida, y pasado, y en 3 días, y muchos lo dejan hasta el sábado. Pues aquí el sábado ya ni se van a acordar, ¿no? Al menos que tomen notas, pero a veces no toman tantas las notas. Entonces traten de hacerlo el día de hoy, terminando la sesión. 10 minutos, 5 minutos lo llenan. Las demás preguntas un poco más subjetivas en cuanto a la información, cómo la hacen suya, que estuvieron en clase, si participaron, cómo participaron. Entonces, no es tan amplio, pero la pregunta número uno sí es de explicar en qué consistió la clase, qué es lo que vieron. ¿Sí? Entonces son 3 reportes, uno por clase. La asistencia, que sí vale un punto. Aquí muchos fallan, ¿no? Porque no ha sido tan drástico en este punto. Quitarles o ponerles, o sea, porque a veces sí entran 1, 2 y les tomo en cuenta el punto. Si plano no estuvieron en ninguna, ahí sí, pues puede ser que les baje un punto. Pero no ha sido tan drástico en esta parte. Los que sí están en clase, sí les tomo en cuenta, porque a lo mejor están mal en alguna parte y les subo porque estuvieron atentos y estuvieron participando. Entonces ahí los evalúo, esa los evalúo en cuanto sé quién estuvo participando y quién estuvo presente, si tienen las 3 asistencias, les subo un poco. Si es que están mal en una parte, les apoyo en esa parte, en subirles calificación. Y algunos, hoy les estuve dando sus calificaciones. Si alguien tiene alguna inconformidad, que tal vez participó y creen que no les tomé en cuenta, etcétera, me mandan un mensaje. Ajá, ¿sabe qué? Yo considero esta parte, esto, ¿no? Traté de ser lo más objetivo, pero pues siempre sí, pues algo se puede escapar. Entonces, ya les mandé sus calificaciones, ya les tomé en cuenta sus trabajos. Unos buenos trabajos hicieron en esta materia pasada. Algunos estuvieron muy bien, muy desarrollados, bien explicados, algunos muy breves, ¿no? Entonces ahí pues hubo un poco de sanción porque les repetí nuevamente en qué consistió el, la tarea. Algunos hicieron yo de los temas, de los videos, bien desarrollados, las partes, incluso hasta las horas señalaron de los videos. Entonces hicieron un esfuerzo en hacer su trabajo. Entonces les tomé en cuenta estos 3 videos y se notó, ¿no? Se notan el ahínco, las ganas de ver estos videos. Y creo que con estos 3 videos, pues queda muy, muy claro lo que pues, sucede en las audiencias, tanto en la inicial, intermedia y la de juicio, que es la que vimos. Entonces, creo que tienen más idea, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues fui muy objetivo. Les expliqué a algunos porque estaba un poco deficiente la tarea, o algunos los felicité también por sus tareas que estuvieron muy bien. Ajá, entonces, y en cuanto al punto de la asistencia, pues no fui tan drástico, porque algunos pues no entran, los entiendo, y aún así no les quité el punto. Pero si aún así hubiera alguna inquietud, duda de inconformidad, pues mándenme mensaje, ¿no? Pero trato de ser lo más objetivo, pero pues siempre hay algo, ¿no? Que digan, yo estuve participando, algo así, ¿no? Pero algunos sí salieron también buenos en sus exámenes, salieron muy bien, y con el trabajo también buenos trabajos. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto a esta evaluación, ¿no? No, ninguna. Nadie, ninguna. Bueno, yo nada más tengo una pregunta. Dime, Yoxan. Bueno, en el caso, bueno, esa semana como tal, como le comenté, no pude conectarme por motivos laborales. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿qué me habrá salido mal se puede decir que en mi circunstancia como tal?
Sí, bueno, en este caso, bueno, ahorita lo tengo bien el nombre, mándame un mensaje y por eso les decía ahorita, los que tengan alguna inconformidad, alguna duda, mándenme un mensaje y ya lo veo con más calma al rato que acabe en la noche. Y ya les contesto, ya les explico bien, las separaciones tengo todo registrado y ya les contesto, eh, explicándoles y aún así, pues, si hay una inconformidad, pues me dicen, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Sí, cualquiera que tenga una pregunta, duda, inquietud respecto a su calificación de la semana pasada, háganmelo saber. El examen lo vamos a hacer el viernes a las 9:30 a las media hora antes de que termine la clase. Ajá, es decir que el examen, este, el, el- como hoy va a ser de 6 a 8, va a ser a las 19:30. El viernes a las 19:30 vamos a hacer el examen. Va a ser 10 preguntas. Se les mando el link porque está programado para media hora. Ajá, entonces, media hora antes, las 10 preguntas de antes de que acabe el examen, lo voy a hacer ese día. A las 19:30 les mando el link, ¿sí? Para que lo hagan y ya para que sepan sus calificaciones, ¿sí? Entonces, manden sus reportes antes de esta semana y el del viernes lo mandan el sábado. Es el día que tendremos tolerancia del reporte del viernes que lo entreguen el sábado. Ya más sería lo menos. ¿Sí? Sí, es Drubal. Nick, una cuestión, yo trabajo y no tengo hora de salida. Hay veces que me agarran carretera. No sé si con el Los que tema del tengan examen. algún inconveniente, mándenme mensaje. Ok, Ujú. Nick, Para sin problema. saber quién. Y me dicen la hora en que les mande el link. Ok, ¿Ah? Me dicen, mándemelo el sábado, de preferencia en la tarde, mándemelo a las 6 de la tarde. Ajá. Entonces ya les mando el link a la hora. Los que estrictamente tengan alguna situación el viernes. ok, Nick, sin problema. Le mando un Ok, mensaje. perfecto. Sí, me dicen, mándame la hora, el examen a las 17 horas del sábado. Ajá. O después de las 11, 12, entre las 12 y la 1 de la mañana. ¿Sí? Ok, entre las 10 y la 1 de la mañana del viernes en la noche. ¿Sí? Sí, José. ¿Yana, José? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos fuerte y Buenas claro. noches. Hola. Prácticamente es la primera clase que tomo, no había tomado otra clase y tengo una duda sobre las clases anteriores. No me habían agregado a ningún grupo hasta apenas el día de hoy y en el día. Ajá. Pues quisiera saber qué procede, porque no, le repito, es la primera clase que tomo y la primera vez que me conecto con todos los compañeros. Sí, bueno, ya tus situaciones particulares, mándame mensaje, ya vemos tu situación, qué materia es y todo. ¿Sí? Ah, ok, No, gracias. ¿tú no tienes mi número? No. No, Pues cómo me lo vas a mandar, ¿verdad? ajá, exactamente. 55 82 22 0077. Ok, permítame un momento, Este, lo guardo y me comunico después con usted. sí, para que también avise a la universidad para que te den de alta, Ah, para ok. que te manden, porque hay un grupo de la universidad. Ah, O, exacto. o, o, o manda o escribe a la universidad que te agreguen al grupo y ahí estoy. Pero bueno, por lo pronto, entre cualquier cosa, ya tienes mi número. Si me confirma, por favor. 55 82 22 0077. Ok, muchas gracias, licenciado. Hecho. ¿Sí? Bueno, Sí, Monse,
Buenas noches, licenciado. Igual, Hola. perdón. Hola, buenas noches. Hola, Igual buenas yo me noches. encuentro el día viernes laborando, entonces trabajo 24 horas, sería hasta el día sábado. Yo le mandaría un mensajito para que me pudiera proporcionar el link, de favor. Sí, exacto. Sí, sí, lo mismo que tu compañero, el viernes, ya sea de las 10 a la 1 o el sábado en la tarde, después de las 3 de la tarde. Perfecto, ¿Sí? licenciado. ¿Hecho? Sí, muchas En gracias. la mañana, todo el sábado, estoy ocupado temprano. Puede estar desocupado, pero mejor después de las 3 de la tarde. De hecho, sí, Axel. Disculpe, profesor, ya no cansé de escuchar lo que dijo. No, pues El ya. examen sería No, el pues día ya. viernes. ¿Cómo? ¿Para el examen sería el día viernes o el día sábado? Sí, sí, en el viernes está ahí a las 19:30 el examen. Media hora antes de que acabe la clase, les mando, les mando el link para que en la misma clase quede su examen realizado. Ok, profesor, muchas gracias. Casos extraordinarios, como tu compañera me avisan, me mandan mensaje a qué hora pueden y yo les mando el link, tienen media hora para realizarlo. ¿Sí? Me dicen, mándame el examen a las 6 y tienen el examen de 6 a 6:30 para realizarlo. Ok. ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Gracias. Ok. Sí, bueno. Casos extraordinarios, cualquiera, mándeme mensaje. ¿Sí? Ok, pero que quede lo mayor posible el viernes a las 8 ya tienen lo único que quedaría pendiente para el sábado es su tercer reporte. ¿Sí? Porque el primero y el segundo antes. Les dije, de preferencia un día después, o sea, el reporte de hoy, mañana lo pueden enviar todo el día. Ajá, pero les dije de preferencia realícenlo terminando la clase, para que no se les olvide lo que vimos. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Nada. Bueno, ok. Bueno, pues si no hay otra, pasamos a ver el contenido de esta materia. La materia se llama Estudio Particular de los Delitos. ¿Qué creen que veamos aquí? ¿Cuál será nuestro objeto de estudio de esta materia? ¿Qué entienden por estudio? Cuando vieron la materia, vamos a llevar estudio particular de los delitos. ¿Qué se les vino a la idea? ¿Qué será esta materia? ¿Qué será? Ya vemos aquí algo de delitos. ¿Cuál será? Es como tipificar qué clase de delito es, ¿no? Más o menos ahí por ese lado es. O sea, el delito penal, porque es penal, las características por el cual se convierte en penal o si es civil o algo así por el estilo. Algo así, más o menos. Ajá. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más cree que sea el estudio particular de los delitos? Algo así, Juan. Gracias. ¿Sería la culpabilidad de los delitos, algo así? La culpabilidad, vamos a ver, algo así, ya en cuanto analicemos delitos en particular, como el nombre lo dice, ¿no? Los elementos de algunos delitos. Van a poner mucha atención en esto, ponga mucha atención, porque vamos a ver, como dice aquí, estudio particular de los delitos, es decir, los delitos en particular, algunos. O sea, vamos a desglosar los elementos de un delito. Bueno, de varios delitos, o tal vez 3, 4 que nos den tiempo. Si a alguien le interesa hacer
analizar un delito en particular, lo analizamos. Vamos a desglosar los delitos en sus elementos. Como el nombre lo dice, estudio particular de los delitos. O un delito en particular. Por ejemplo, vamos a analizar el delito, por ejemplo, un delito cometido por servidores públicos. Desglosarlo en sus elementos. Ajá. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se desmenuza este delito? Por ejemplo, independientemente de los otros delitos, uno de estos que vamos a analizar es delitos cometidos por servidores públicos. ¿Cómo qué delitos comete algún servidor público? Por ejemplo, un policía. Omisión. ¿Cuál? Perdón. Omisión. ¿Comisión? Omisión. Omisión, no, ese sería como un elemento de ese delito. ¿Pero qué delitos cometen ustedes? Bueno, espero que no hayan cometido, pero en la teoría, ¿qué delitos cometen los servidores públicos? Abuso de autoridad, profe. Exactamente, abuso de autoridad, ajá. El cohecho. Cohecho, ajá. Por extorsión y todo eso. Sí, lo que es peculado, cohecho, ajá. Desaparición forzada de personas, tortura, enriquecimiento ilícito, ¿no? Sí. Vamos a ver algunos de estos cometidos por servidores públicos, desmenuzarlo en sus elementos, en sus partes. Pero vamos a ver otros delitos comunes, ¿no? Que puede cometer cualquier persona. Por ejemplo, ¿cómo qué delito? De robo, asalto. Exacto. No sé. Exactamente. Robo, violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar. Ajá. Es decir, delitos comunes que son muy comunes. Vamos a analizar Vamos a analizar algunos delitos cometidos por servidores públicos. En sus elementos, desmenuzarlo. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Estudio particular de los delitos. Ajá. Pero bueno, vamos primero a mencionar de dónde salen los delitos, el estudio particular de los delitos. Y aquí es donde van a poner muchísima atención, ¿va? Para que no se hagan ahí medio, para tratar de ser lo más explícito posible. ¿Sí? Bueno, vamos a ver primero que el Código Penal Federal o cualquier código de los estados, ajá, va a tener dos libros, libro primero y libro segundo. Ajá. Si ustedes ven un código penal del estado de Oaxaca, del estado de Sonora, de Jalisco, de cualquier estado, se divide en dos libros, primero y segundo, ¿verdad? Eso pues no es tanto problema. El problema es qué contiene cada libro. Ajá. ¿Qué contiene cada libro? Ajá, voy despacio para que quede bien comprendido. El libro primero del Código Penal Federal o el Código Penal de cualquier estado, el libro primero, ¿qué tiene? La teoría general del delito. Y esto seguramente ya llevaron esta materia. Teoría del delito, que en esta universidad está el 1 y el 2. En el 1, cuando ven teoría del delito, ¿qué se ve? Los antecedentes o los antecedentes del derecho penal,
la evolución. Y en el libro, perdón, en Derecho Penal 2, ¿qué se ve? Los elementos del delito. Ajá. Y es muy importante que hayan pasado estas materias, y si no, de todos modos voy despacio, para que tengan ya la noción de qué es la teoría del delito. Tanto los antecedentes, que es la teoría del delito 1, como los elementos del delito que se ven en Derecho Penal 2. Y les pregunto, ¿quién recuerda cuáles son los elementos del delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? Del delito, por ejemplo, pues de cualquiera, ¿no? De cualquier delito que ya mencioné hace un momento. ¿Quién recuerda? Es la acción y la omisión. Esa sería la definición de un delito. La acción u omisión que sancionan las leyes penales, que esa es la definición del Código Penal Federal del delito. Ajá. Pero el delito tiene elementos. Ajá. Entonces, ahorita voy a explicar este libro primero, bueno, explicarlo nada más, porque nos llevaría mucho, pues imagínense ver todo, ¿no? Sino rápidamente, para pasar al libro segundo, que es parte de lo que vamos a ver. Pero antes, pues tenemos que ver el antecedente. ¿Cuáles son los elementos del delito? Es muy importante porque cuando veamos cada delito en particular, por ejemplo, aquí traición a la patria, vamos a desglosarlo en sus elementos, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Y les pregunto nuevamente, ¿cuáles son los elementos del delito? Sea que lo hayan visto o no lo hayan visto, ¿no? ¿Sí, Yoxan? Podría ser sujetos de la acción. Ese sí, pero antes hay otros elementos. Es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad. Estás absolutamente, ¿qué? ¿Mal o bien? Bien. Ajá, exactamente. Monse, ¿verdad? Sí. Es conducta típica, antijurídica y culpable. Tomen nota. El delito es, de acuerdo a una teoría tetratómica, a ver, ¿quién me puede decir por qué es conducta, es una definición tetratómica? Porque contiene los tres componentes de la conducta. ¿Por qué tiene qué? Contiene los tres componentes de la conducta. Ahí sí te equivocaste. Tetra. Los 4. Exactamente, 4, como los envases Tetra Pak, ¿no? De 4 lados. Así es. Tetratómica, ¿qué quiere decir? 4 elementos del delito. ¿Cuáles son? Conducta típica, antijurídica y culpable. Ajá, lo explico. Cuando Juan Pérez saca una pistola, a ver, permítame un segundo. Entonces, explico. Cuando Juan Pérez saca una pistola y dispara a Herminio Cárdenas, ¿es conducta o no? ¿Hay una conducta o no? Sí. Sí, ¿verdad? Esa conducta
¿Es de acción o de omisión? Yo no, seguro. Pero mi libreta, güey. Esa conducta es de acción o de omisión. ¿De acción? De acción, ¿verdad? Exacto, vamos bien. ¿Esa conducta está sancionada en el derecho penal? El sacar una pistola y disparar, que una de dos, o le provoca la muerte o le provoca una lesión. ¿Está tipificada como delito? Sí, como tentativa de homicidio o en su caso homicidio. Exactamente, de cualquier forma es tentativa de homicidio o lesiones u homicidio, ¿verdad? Si lo mata. Entonces tenemos ya dos elementos, conducta y típica o tipicidad. ¿Por qué? ¿Qué significa tipicidad? Que esa conducta esté sancionada, es decir, esté prevista o contemplada en alguna ley, que en este caso está sancionada en el Código Penal del Estado de cualquiera, de Sonora. Ya tenemos dos elementos, conducta típica. Ahora, ¿cuál era el tercer elemento? ¿Cuál era el tercer elemento del delito? ¿Ya se les olvidó? Culpable, No, antes. antijurídica, Exactamente. Conducta típica antijurídica y ahora sí que culpable. Ajá. Y además otros agregarían imputable, ¿no? Como quinto elemento. Bueno, entonces, el tercer elemento es antijuricidad. Acuérdense, conducta típica, antijurídica y culpable o imputable. O imputabilidad. Estamos en la antijuricidad. ¿Qué significa? Que esa persona, cuando sacó la pistola y lo disparó, ¿por qué es antijurídica? Es antijurídica porque no lo hizo en legítima defensa. Si lo hubiera hecho en legítima defensa, ¿qué creen? No sería antijurídica. U otra razón para que sea antijurídica esa conducta. Ustedes, alguien ha detenido, ha lesionado tal vez por un arma, no digamos que lo haya matado, pero alguien le haya lesionado a un asaltante, a un ratero, imagínenselo, ¿no? Ustedes, si ustedes ven que alguien está asaltando un banco, ¿pueden sacar su arma y dispararle? No. ¿Qué harías si alguien está asaltando? Bueno, al menos usar otros medios, ¿no? En el caso de que si realmente usa un arma, pues yo podría, tal vez no efectuar un disparo sobre la persona, pero sí tratar de usar la persuasión. Sí, claro, está el uso legítimo de la fuerza, que es por gradual y todo esto, ¿no? Pero ya vemos que está ya disparando, ya está apuntándoles a ustedes, ya lo último nivel. ¿Pueden sacar su arma? Sí, Claro. sí se puede. Sí, exacto. Vamos a ver este supuesto. Ya no que está apuntando para allá, sino ya le está apuntando a ustedes. Ajá. Ya está en el último nivel de la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Pueden disparar ustedes? ¿Sacar su arma y disparar? Sí, digamos, ¿no? Digamos que está en el supuesto de que puede disparar. ¿Eso cómo se le llama? Uso legítimo de la fuerza. legítima defensa. No. Parecido a legítima defensa, incluso muchos lo confunden con la legítima defensa. No. Eso se le llama cumplimiento de un deber. Porque ustedes tienen una ley que les faculta para hacer eso.
Hay una ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué más está? El artículo 21 constitucional, está la ley orgánica, está la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hay un deber que les faculta a disparar cuando están por riesgo, ¿qué? Su vida, ¿no? O alguien a lo mejor está apuntando hacia su cabeza de alguien, lo está asaltando y tiene un rehén ya con el arma en la cabeza, ¿no? No lo está disparando ustedes a otra persona, pero también está en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Ajá. Eso se le llama cumplimiento de un deber. Tanto es así que si faltan ese cumplimiento de un deber, ¿qué pasa? Estarían incluso cometiendo una falta administrativa grave o puede ser hasta un delito, ¿no? Entonces, ¿está justificado que disparen en este caso cuando el asaltante les está ya apuntando? Pues sí, ¿verdad? Eso se le llama cumplimiento de un deber. Un jefe de familia que tiene un arma en su casa y se mete un asaltante, puede disparar el morador de la casa ya con las condiciones de que sea una amenaza real, actual e inminente, y que por eso tiene el arma de fuego en su casa para repeler alguna agresión real, actual e inminente. ¿Lo puede hacer? No, ¿Sí o no? yo digo que no. Bueno, ya cuando tiene la amenaza real, actual e inminente. Yo digo que sí, profe. Sí, bueno, ya si se cumplen estos principios, que la amenaza sea real, actual e inminente. Esos son los requisitos ¿para qué? Para que haya legítima defensa, para que el morador justifique por qué disparó. Ajá, ya está como hace rato, ya está a punto el asaltante ya con su arma, ya casi también sacándola para desenfundar, ¿no? Ya en lo último, porque si vemos que, pues está en la puerta, eso, pues sí, como dice Monza, a lo mejor no, todavía no sería el grado de disparar, ¿no? Y habría tal vez un exceso, o no trae arma, ¿no? Pero ya estamos en lo último, ¿no? Entonces, eso se le llama, ¿qué? Legítima defensa. Entonces, como hay legítima defensa, es la parte, llamémoslo, negativa de la antijuricidad. Es decir, que si el padre de familia dispara, eso, y entonces quiere decir que no hay antijuricidad. El policía que dispara también en este supuesto que vimos, está cumpliendo un deber. Quiere decir que también su actuar no es antijurídico. Ajá. Entonces, no todas las conductas de disparar un arma de fuego son sancionadas, porque cuando entramos al tercer elemento, que es la antijuricidad, vamos a encontrar que hay casos en que está permitido realizar esta conducta. O sea, disparar, ya sea repeler una agresión real actual, inminente, o cuando un policía dispara a un asaltante o pone en riesgo su vida. Todo esto, por ejemplo, apenas, bueno, desgraciadamente es muy común ver que hoy vi en las noticias de que en Monterrey hirieron hoy en la madrugada, estaban haciendo un recorrido policías y no sé si alguien nos vio las noticias, allá en Nuevo León, no sé en qué municipio, iban en la 1, 2 de la mañana creo y se encontraron un vehículo con personas armadas y les disparó. Repelieron y pues bueno, quedaron creo que 2 policías heridos. Y los demás pues tal vez algunos muertos, ¿no? ¿Está justificado eso o nos van a procesar por disparar y herir a unos delincuentes? No, porque estaban actuando con el deber. Exactamente.
Entonces, como mencionas, ¿eso cómo se le llama? Cumplimiento de un deber. Esos policías que está, entonces, como cumplieron un deber, no hay que antijuricidad. Entonces, llevamos tres elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Ajá. ¿Qué significa esto? La culpabilidad, cuando entramos a este estudio de la culpabilidad, el cuarto elemento del delito, significa que, vamos a ponerlo sencillo, que esta persona, quien realizó esta conducta, vamos a ver si estaba mal de sus facultades mentales. Es decir, que si es imputable o no. ¿Quiénes son inimputables? O sea, lo contrario, las personas menores de edad o las que son mayores de edad, pero que están mal de sus facultades mentales. Y además, otro elemento que significa el reproche que se le hace a esa persona porque pudo comportarse de otro modo y no lo hizo. Sabe que lo que está haciendo está mal. Y además porque hay dos elementos, uno volitivo y uno cognitivo. ¿Cuál es el cognitivo? Que no está mal de sus facultades mentales. ¿Y cuál es el otro? Que aún así le valió y lo hizo. Ajá. Entonces, son dos elementos, volitivo y cognitivo. Entonces, por esto se le reprocha y eso se le llama culpabilidad. Entonces, ya tenemos los cuatro elementos. Eso es lo que se ve en este libro primero, que es la teoría general del delito. Se ve que lo que es delito, los elementos del delito, y eso se le llama elementos positivos y elementos negativos del delito. Y además, otros elementos que se ven en la teoría general del delito, como cuáles, como la forma de autoría o participación en el delito. ¿Qué quiere decir? Que hay varios tipos de autoría y varios tipos de participación. Hay que ver el imputado de cuál de estas formas participó en la comisión del delito. Es decir, como autor intelectual o autor material. Y además, como partícipe, en qué modalidad realizó ese hecho que la ley señala como delito. Eso es lo que se ve en la teoría general del delito. ¿Sí? Es el libro primero y, como repito, se ve en la materia Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Les pregunto, ¿ya lo vieron o no? ¿Eh? No, como siempre van a decir, no, no hemos visto nada. ¿Sí lo vieron o no? ¿O ni se acuerdan? ¿O no me escuchan? Sí, Jesús, José Luis. ¿No? José Luis, ¿querés comentar? Decía que posiblemente sí la hayamos visto, pero tal vez se nos olvidó. Bueno, es para que lo tengan presente. Bueno, entonces, eso se ve en Derecho Penal 1, Teoría General del Delito. Y cuando ven ahorita la materia Estudio Particular de los Delitos, ¿qué vamos a ver? El libro segundo. De hecho, así dice aquí, ¿no? En el libro segundo, Estudio Particular de los Delitos.
Es decir, que en el libro segundo, ya van, ¿qué encontramos en el libro segundo? Hay que comentarlo. En el libro segundo, ¿qué vamos a encontrar del Código Penal Federal o el Código Penal de los Estados? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que van a encontrar? Si ustedes abren su libro segundo del Código Penal Federal o de los Estados, ¿qué van a encontrar ahí? Delitos. Ah. Exacto, van a encontrar delitos, ¿verdad? ¿Y cómo van a estar clasificados estos delitos? ¿Eh? Van a estar clasificados ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al bien jurídicamente tutelado. Ajá. De acuerdo al bien jurídicamente tutelado, van a encontrar toda una serie de delitos. Les pregunto, ¿qué es un bien jurídicamente tutelado? Un bien jurídicamente tutelado es lo Es que el la- Estado, ¿sí dime, Chucho? No, sí, adelante, adelante, profe. Adelante, adelante tú. No te arrepientas. Bueno, el bien jurídicamente tutelado es lo que el Estado le interesó proteger. Y por eso estableció esos delitos o ese delito. Por ejemplo, cuando alguien priva de la vida a otra persona, ¿qué delito es? Homicidio. Exactamente, homicidio. ¿Y qué le interesó al Estado proteger como bien jurídicamente tutelado al sancionar esta conducta? La vida del individuo. Exactamente, la vida. Entonces, en este libro segundo van a estar clasificados, como dice aquí, el estudio particular de los delitos. Vamos a encontrar, primero, la clasificación de un bien jurídicamente tutelado. Delitos contra la vida, delitos contra la integridad de las personas. Y cuando veamos ese capítulo de los delitos contra la integridad de las personas, vamos a encontrar varios delitos que atentan contra la integridad de las personas. Y les pregunto, ¿qué delitos encontraremos que afecten la integridad de las personas? Homicidio, feminicidio, No, ¿no? no, porque eso lo vimos cuando vimos los delitos que atentan contra la vida. Ahí sí encontramos homicidio y feminicidio. Pero cuando vemos el capítulo de los delitos que atentan contra la integridad de las personas, vemos otros delitos que afectan la integridad de las personas. Son las lesiones, la violencia intrafamiliar. Exactamente, las lesiones. Ajá. Cuando a alguien le dan en su madre y le clavan un cuchillo, una pedrada, no le afectan la vida, bueno, si no lo matan. ¿Qué le afectan? Su integridad, ¿sí? Como menciona Monse, ¿sí? O cuando una persona sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual y aún así realiza acto sexual y lo contagia, ¿qué le afecta? La integridad de esta persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos delitos va a haber,
en este capítulo de delitos contra la integridad de las personas, vamos a encontrar una subclasificación de delitos. Cuando veamos el capítulo de delitos donde está el que alguien se apodere de un bien mueble ajeno sin el consentimiento de quien debe otorgarlo, es decir, que le roban su cartera, ¿en qué capítulo estaría? ¿Delitos contra qué? Patrimoniales. Contra el patrimonio. Exactamente, delitos contra el patrimonio de las personas. Y aquí que les pregunto, ¿qué delitos afectan el patrimonio de las personas? Principalmente, ¿cuál? Robo, fraude, Exactamente. El robo, el fraude y Despojo. robo, casa, habitación, no, despojo no, extorsión, porque despojo sí afecta, sí está en ese capítulo, pero el despojo es apropiarse de un bien mueble, de un bien inmueble, ¿sí? Y aquí les hablé de un bien mueble. ¿Qué diferencia hay entre un bien mueble y un bien inmueble? Lo material, ¿no? Se puede decir. ¿Cuál? Lo material y lo moral. No. ¿Bien mueble o un bien inmueble? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? El inmueble son las casas, los edificios, algo que está fijo. Exactamente. Y el mueble son como la cartera que acaba de mencionar, el dinero. Un celular, todo lo que es exactamente, mueble, lo que se puede llevar de un lado a otro. Un coche, un semoviente. ¿Qué es un semoviente? Un burro, un animal que se mueve por sí solo. Ajá. Entonces, un bien mueble es un robo. Un bien inmueble, o sea, desapoderar de un bien inmueble, es despojo. ¿Sí? Entonces les comentaba de un bien inmueble, perdón, de un bien mueble, de algo que se lleva, de puede trasladar de un lugar a otro. Ajá. Entonces, como un celular, un vehículo, cualquier cosa que se pueda llevar. ¿Sí? Entonces, como mencionaron, cuando alguien se apodera sin el consentimiento, o sea que no le hayan dado permiso, de un bien mueble ajeno, ¿qué dijimos que era? Delito contra él. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado? patrimonio. Exactamente, el patrimonio. Y además, otro delito que está dentro de este capítulo que es daño en propiedad ajena. Es decir, si alguien choca mi vehículo, pues ya me afectó el patrimonio, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, así vamos a encontrar, por ejemplo, como está aquí, delitos contra la seguridad de la nación. Y vamos a encontrar delitos contra la seguridad pública. Ajá. Y vamos a encontrar delitos contra la salud pública. ¿Y qué delitos encontraremos contra la seguridad pública? ¿Eh? Contra la seguridad pública, Sería ¿qué delitos delincuencia. hay? Algunos parecidos a esto, pero delincuencia propiamente, hay un delito que se llama delincuencia organizada, ¿no? Ese delito contra qué afecta la delincuencia organizada. ¿Cuál será el bien jurídicamente tutelado?
Podría ser la sociedad en general. La seguridad, la El delincuencia Estado, ¿no? organizada, exactamente, atenta contra la seguridad del Estado, contra la estabilidad del país. Ajá. ¿Y quiénes están legitimados para proteger el país o la nación? ¿Qué instituciones? Servidores públicos, policías, No, se parece, pero no. La seguridad del Estado. Las ¿Quién? fuerzas El armadas. Ejército Nacional. Exactamente, la Marina, el Ejército, son los que están legitimados para proteger la seguridad del Estado. Ajá. Por eso son instituciones federales, la Marina y la Defensa Nacional. Y la delincuencia organizada atenta ¿contra qué? Contra la seguridad del Estado. Ah, pero si es una delincuencia que como robos, robo de vehículos, lo que es la seguridad pública, ahí quien está legitimado para proteger la seguridad no nacional, sino seguridad pública. ¿Quién? ya hay los policías. Exactamente, los policías. De acuerdo al artículo ¿qué? 21 de la Constitución, las funciones de seguridad pública. Ajá. Y la seguridad de la nación, las Fuerzas Armadas. Ajá. Entonces, una cosa es seguridad pública, seguridad nacional y seguridad privada, que para ese caso el Estado autoriza a instituciones particulares, ¿para qué? Para que otorguen servicios de seguridad privada. Ajá. Que ahí es donde tengo una consultora donde doy cursos a empresas de seguridad privada. Ajá. Tengo una que se llama Certum. Ajá. Que doy capacitación a empresas de seguridad privada. Ajá. Entonces, tenemos seguridad nacional, seguridad pública y seguridad privada. ¿Sí? Entonces, regresando. Tenemos ya hemos hablado, los 4 elementos del delito, todo lo que es el libro primero. En este libro segundo están los delitos clasificados de acuerdo al bien jurídicamente tutelado, ¿verdad? Entonces, y después de los elementos, después de los delitos que están clasificados ¿en qué? En tipos penales. Este es un tipo penal, ¿cuál? Traición a la patria. Y después los vamos a, hagan como una llavecita. Libro segundo, ¿cómo están clasificados? ¿De acuerdo a qué? Al bien jurídicamente tutelado. Enseguida, ¿qué tenemos? Tipos penales, ¿verdad? Enseguida, del bien, ese es el bien jurídicamente tutelado. Libro segundo, delitos conforme al bien jurídicamente tutelado. Vamos a encontrar después, enseguida de esa llave, tipos penales. Por ejemplo, les decía yo, el bien jurídicamente tutelado contra la vida, ¿qué tipos penales encontramos? En delitos contra la vida. Homicidios, Homicidio y feminicidio, exactamente. Así es. Y después, y cuando veamos delitos contra el patrimonio, vamos a encontrar robo, ¿qué más? Daño en propiedad ajena, etcétera. O fraude, ¿no? Y después, otra llavecita más adelante, vamos a encontrar esos tipos penales. Cada uno se subdivide a su vez. ¿En qué? Un tipo penal, por ejemplo, aquí traición a la patria, ¿en qué se subdivide? Les voy a decir algo, esto que voy a decir, pongan mucha atención. Se subdivide en hipótesis normativas. Ajá. Y todavía vamos a subdividirlo más, otra llavecita más adelante. Cada hipótesis normativa se va a subdividir en elementos objetivos
subjetivos y normativos. Ajá. Y después, dentro de cada uno de estos elementos, vamos a poner otra llavecita porque vamos a subdividirlo más todavía. Vamos a ver cuáles son los elementos objetivos, cuáles son los elementos subjetivos y cuáles son los elementos normativos. Entonces vamos así, ¿verdad? De lo general a lo particular. Ajá. Entonces vamos así, no sé si aquí se perdieron un poco. Esto es lo que se llama, de lo general a lo particular, estamos viendo un método deductivo. Ese es un método deductivo, de lo general a lo particular. Lo contrario de lo particular a lo general es un método inductivo. Ajá. Ese es el método deductivo. Entonces, ¿dudas aquí? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Sí están ahí? Sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, conste, ¿eh? Si no hay dudas. Entonces, vamos a ver entonces, por ejemplo, si hubiéramos traición a la patria, hasta ahí que estaba nuestra clasificación. Después de traición a la patria, ¿qué seguiría? ¿Cómo se subdivide? En hipótesis normativa, Exactamente. Y después de hipótesis normativas, ¿cómo más lo desglosamos? como elementos objetivos, subjetivos y normativos. Perfecto, así es. Entonces, así es como es la subdivisión bajo el método deductivo, de lo general a lo particular. Ajá. Entonces, aquí tenemos este tipo penal. El capítulo es delitos contra la seguridad de la nación, ¿verdad? En este ejemplo. Y ahí encontramos varios delitos, que es decir, que varios tipos penales. Uno de ellos, por ejemplo, este es que estamos viendo, traición a la patria. Ese lo vamos a dividir en hipótesis normativas. Aquí en la fracción primera, dice el artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y la fracción primera, vamos a subdividirlo en ¿qué? En hipótesis normativas. Y aquí les pregunto, ¿cuántas hipótesis normativas está en la fracción, hay en la fracción primera? ¿Cuántas hipótesis hay? ¿Eh? Es importante que aquí lo digan. Si no, lo doy por hecho y me sigo. Si no, queda claro. Porque Dos. no, Son hay 5, ¿no? parecido, por ahí casi llegas. ¿Por qué 5? Porque sobre dependencia, integridad de la nación. Porque son los puntos que tiene ahí, ¿no? La primera, realizar actos contra la independencia es uno, soberanía o integridad de la nación, esa es otra. Mm, no, no, Vas bien, pero sin embargo, estás bien, sin embargo, te falta completarla. Ajá. Te falta completar, ahorita vamos a ver eso.
y vayan contando cuántas hipótesis hay. Y después, acuérdense, cada una de estas hipótesis que nos salgan, vamos a subdividirla a su vez en elementos objetivos, subjetivos y normativos. Cada una de estas que nos salgan. Miren, pongan atención. Está. Entonces, la primera es el primero es realice actos contra la independencia de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. La siguiente es realice actos contra la independencia de la nación mexicana con el fin de someterla a grupo. La siguiente es realice actos contra la independencia de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente? Realice actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. La siguiente, realice actos contra la soberanía o lo mismo, independencia con la finalidad de la nación mexicana con el fin, no. La segunda es, realiza actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo. La siguiente, realiza actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Cuántas llevamos? Ahí van 6, ¿no? Exactamente. Nos faltan 3. Realiza actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona. La siguiente, realiza actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo. La siguiente, realiza actos contra la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero. ¿Cuántas hipótesis nos salieron? 9. 9, exactamente. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Ya vieron cómo se hicieron las hipótesis normativas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, 9. Quiere decir que hay 9 oraciones o hipótesis normativas. Eso se le llama jurídicamente hipótesis normativas. Ajá. ¿Qué es lo que difiere? Les pregunto. ¿Qué son iguales estas oraciones o hipótesis normativas entre sí? ¿Son iguales estas oraciones
o hipótesis normativas entre sí? Sí, ¿Sí son iguales? Son similares, pero no iguales. Exactamente. Son similares, ¿no? Pero bueno, ¿alguna es igual que otra de estas 9 que dije? ¿Alguna es igualita a una que a otra? ¿Eh? ¿Sí o no? no, Ninguna es igual a otra, ¿verdad? Las 9 son diferentes. Bueno, ¿qué es lo que difiere entre una y otra hipótesis normativa? Bueno, no saber, pero jurídicamente lo que difiere entre una y otra son los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Cada una va a tener un elemento que los distingue a otra oración o hipótesis normativa. Es como ustedes, ¿sí? Que todos tuvieran la misma cara, ¿no? Pero tendrían que distinto apellido y nombre, ¿verdad? Entonces tendrían, uno se llamaría Usías, otro Chucho, Luis, Axel, uno se apellidaría Mora, otro Ramírez, Arroyo, Gamaliel, Montero, etcétera, ¿no? Cada quien tendría algo que lo difiera, ¿no? Que lo haga diferente a los demás, ¿sí? Así pasa con estas hipótesis normativas. Lo que va a ser diferente entre una y otra va a ser los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ajá. Por ejemplo, de estas 9 que hicimos, que les mencioné, algunos van a tener, ¿qué elemento? Algunos van a tener independencia. Otra oración va a ser, ¿qué? Soberanía. Otra va a tener integridad. Y las distintas combinaciones que hicimos. Algunas van a ser, ¿qué? Someterla a persona, someterla a grupo, someterla a gobierno extranjero. Es decir, van a tener que distintos elementos. ¿Sí? Eso es lo que la va a hacer diferente entre una y otra. ¿Sí? Bueno. ¿Ninguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Nada? todo bien. Ok. Bueno, entonces, eh, espero que vayan bien. Bueno, entonces vamos a regresar. Ahorita vamos a ver esto. Ahora, hay otro término que está abajo de esta lámina que dice ¿qué? ¿Cómo dice hasta abajo? ¿Cómo dice hasta abajo? Delitos especiales. Exactamente. ¿Qué son los delitos especiales?
¿Qué quiere decir? Que no solamente hay delitos en los códigos penales. ¿Dónde más hay delitos? ¿Dónde más vamos a encontrar delitos? A ver, dígame, ¿dónde? Por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, profe, en la Constitución Política. Entonces, ¿dónde decías? ¿En la Constitución? Código de Justicia Militar y Constitución Política, entre otros. En la Constitución Federal, la Constitución Política, solamente hay un delito. Solamente hay un delito. ¿Qué delito hay en la Constitución Federal? Quien me diga, le doy un aplauso. Traición a la patria. ¿Cuál? Traición a la patria. No. Es un delito solamente que está definido en la Constitución. Solamente hay un delito. ¿Cuál es? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Está solamente el delito de delincuencia organizada. Ajá. ¿No sabían? Bueno, si no sabían, están los delitos, está el delito de delincuencia organizada. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí ¿qué quiere decir que estamos viendo? Que que los delitos especiales van a estar en otras leyes. ¿Cómo qué leyes? Podría entrar la de leyes del trabajo. Exactamente. En la Ley Federal de Trabajo hay delitos. En el Código Fiscal de la Federación hay delitos. En la Ley de Amparo hay delitos. En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hay delitos. En la De la Ley, salud. en la Ley General de Salud hay delitos. En, La electoral. en la Ley Electoral hay delitos, exactamente. En la ambiental, En las leyes ambientales hay delitos. Es decir, en otras leyes que no son penales, sino son ¿qué? Leyes ¿qué? Administrativas. ¿Por qué? Porque ¿quién aplica el Código Fiscal de la Federación? ¿Quién lo aplica? Secretaría de Hacienda, Exactamente, Secretaría de Administración Tributaria, podría ser. exactamente. Estas leyes, como esa, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿quién la aplica? El Ejército, profe. Exactamente. ¿El ejército es una entidad administrativa o no? ¿Eh?
Secretaría de la Defensa Nacional es administrativa. Sí. Sí. Es administrativa en el ámbito de su competencia, únicamente en la Dirección General de Armas de Fuego y Control de Explosivos, porque si lo vemos desde otro punto de vista es operativo. Sí, su naturaleza es administrativa, ¿no? Es administrativa la Secretaría de Defensa Nacional. Es como todas las secretarías de Estado. Ujú. Como la Secretaría de Hacienda, como la Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, todas son de carácter administrativo. Ajá. Entonces, aunque son administrativas, pero sus leyes contemplan delitos. Ajá. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es una entidad administrativa. ¿Qué hace el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial? ¿Qué es lo que hace? Su finalidad es registrar las marcas, las patentes, los avisos comerciales, nombres comerciales, en fin, todo lo que es, bueno, no todo, porque una parte esa y otra parte el indautor. Pero derivado de esas funciones se pueden cometer delitos. Por ejemplo, falsificación de marcas. Y es un delito federal. Ajá, entonces, ¿a qué voy? Que estas leyes administrativas, aunque son administrativas, tienen delitos. Esos se llaman delitos especiales. ¿Por qué especiales? Porque están en otras leyes que no son penales, sino son leyes de carácter administrativo. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, pongan atención. De hoy les tenemos una nueva cápsula jurídica y el día de hoy hablaremos de delitos en leyes especiales. Nuevamente tenemos otra cápsula jurídica por parte de abogados Cortés y Asociados con la finalidad de poder compartir conocimiento jurídico con el público en general y con estudiantes de licenciatura en Derecho. Bien, soy el maestro en Derecho, Marcos Pérez Cortés, y el día de hoy vamos a hacer la diferencia y vamos a mencionar en dónde se encuentran algunos delitos en leyes especiales. Bien, de inicio vamos a recordar lo que es el delito. Tenemos que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and staying there, that feels more like luck than something you can control. So that's why we made Brain FM. It's like a do not disturb setting for your mind. And it gets you focused in just 5. Va a ser una conducta típica porque está contemplada o va a estar contemplada en un ordenamiento penal. Antijurídica, lo contrario al pacto social, lo contrario a las normas, lo contrario a los principios. Culpable en referencia a la culpabilidad del delito. Y punible en referencia al grado, el tiempo, en referencia a el tiempo que va a permanecer esta persona en prisión. Bien. Entonces tenemos que la generalidad de los cursos de Derecho Penal a nivel licenciatura nos hablan que los delitos se encuentran contemplados en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas. Ejemplo, Código Penal del Estado de Nuevo León, Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal del Estado de México, Código Penal del Estado de Veracruz. Ahí, de manera general, comúnmente tenemos conocido que van a estar establecidos los delitos. Y entonces si buscamos delitos comunes como robo, secuestro, trata de personas, violación, entre otros, son delitos que sí van a estar contemplados dentro
de estos ordenamientos legales. Mas, sin embargo, no solamente en los códigos penales encontramos delitos, sino que también en leyes especiales que hacía determinado el legislador encontramos ciertos delitos. Bien, número 1 tenemos en la ley de amparo en el capítulo 3, que es el capítulo delitos. Bien, dentro de algunos delitos manifiesta que comete el delito la persona, ya sea el abogado o el quejoso, que omita hechos reales o que aporte documentos apócrifos o documentos que no son fidedignos. Entonces, en la ley de amparo vamos a tener establecidos ciertos tipos penales que son necesarios para regular el ordenamiento en materia de amparo. Recordemos que la ley de amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, lo cual de manera general se divide en amparo directo y amparo indirecto. Amparo directo contra, de manera general, sentencias definitivas, y el amparo indirecto, violaciones a los derechos humanos. Ambos proceden en otros casos, pero estamos comentando de manera general. Bien, otra ley especial donde vamos a tener contemplados delitos es en la ley del Seguro Social, en el capítulo 3, que le denomina de los delitos. Aquí menciona que este delito se tiene que iniciar por querella, y es cuando el patrón no paga las cuotas obrero-patronales, no tiene registrado al trabajador en el Seguro Social, pero directamente el trabajador no puede acudir al Ministerio Público a denunciar, sino dice que es a petición de parte. Entonces primero hay que darle vista, hay que informarle al Instituto Mexicano del Seguro Social, y posteriormente el instituto ya determinará si va a iniciar la querella. Otra ley donde tenemos contemplados delitos, una ley especial, es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Dentro de los delitos más frecuentes que hemos asistido, la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército está contemplada en esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahí vamos a encontrar el tipo penal, vamos a encontrar la penalidad, vamos a encontrar las características, vamos a encontrar agravantes del delito, incluso los tipos de armas que están prohibidos o que se requieren acreditar con alguna licencia para ciertas personas de manera exclusiva. Entonces, esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos va a mencionar los tipos penales y las sanciones establecidas. Es una ley federal, por tanto, quien tiene que conocer de este delito es el agente del Ministerio Público Federal o agente del Ministerio Público de la Federación. Otro delito contemplado en una ley especial tenemos el Código de Justicia Militar. Aquí, para la ley castrense, para los militares, que es el Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, van a tener su Código de Justicia Militar, y va a haber ciertos tipos penales con sus penas establecidas bajo las cuales se van a regir este tipo de delitos. Bien, otra ley especial que también contempla delitos, Ley General en materia de delitos electorales. Cuando se aproximan las campañas, cuando tenemos campañas electorales, vamos a tener contemplada en esta Ley General en materia de delitos electorales qué conductas típicas van a ser constitutivas de delito. Por ejemplo, el robo de urnas, la falsificación de algún documento, las papeletas, agresiones dentro de las casillas, entre otros. Por ejemplo, tenemos que se viene en actualidad un proceso que va a ser controlado por el INE, como si fuera una elección, la revocación de mandato. Pero este tema de la revocación de mandato lo
podríamos analizar en otra cápsula, toda vez que la Ley General en materia de delitos electorales no contempla un tipo penal para poder sancionar este ejercicio de revocación de mandato. Bien, por nuestra parte, por el día de hoy es todo lo que les queremos comentar en referencia a delitos especiales. Bueno, aquí estamos viendo, pues algo de lo que les había comentado, que hay delitos especiales que están previstos en otras leyes que no son penales. Pero ¿por qué me refiero a plural, leyes penales? ¿Cuáles son las leyes penales? Nada más será el Código Penal. Tenemos leyes penales, tenemos varias. Las leyes penales son el Código Penal Federal, Ley Federal contra Delincuencia, Ley Federal contra Delincuencia Organizada, Ley contra la Tortura, Ley contra el Secuestro o Antisecuestros y Ley Antilavado. Entonces tenemos varias leyes penales, ¿verdad? Es decir, estas leyes sí las aplica directamente el Ministerio Público y prácticamente el Ministerio Público Federal. Ajá. Hay otras leyes penales de los estados, pero estas son leyes penales. Código Penal Federal, Ley Federal contra Delincuencia Organizada, Ley contra la Tortura, Ley Antisecuestros, Ley Antilavado. Entonces, como ven, son varias leyes penales, ¿verdad? No solamente hay delitos en el Código Penal Federal, sino en otras leyes penales. Y leyes administrativas que se encuentran en otras leyes administrativas, son las leyes, delitos especiales, que se encuentran en muchas leyes de carácter administrativo. Ya les había comentado, y en este video pues también se reitera. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos un ejemplo de acá de un tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? Aquí. ¿Cuál es el tipo penal aquí? ¿Mm? Aquí, ¿cuál es el tipo penal? ¿Nadie? Código de Procedimientos Penales. No. No. El tipo penal. Ya lo expliqué hace un momento. ¿Qué tipo penal es aquí? Son los documentos apócrifos, ¿no? Algo así he comentado. No. No les dije eso. ¿Quién recuerda?
El tipo penal es el delito, lo conocemos como el delito. ¿Cuál es el delito? Contra la preservación del lugar de los hechos. Ajá. ¿Y eso cómo se llama las distintas oraciones que están ahí? A quien altere vestigios, quien modifique vestigios, quien cambie vestigios, quien obstruya vestigios, quien destruya vestigios, quien mueva vestigios, quien manipule, etc. Y de esas no es la única. Vamos a ver que hay, eso utilizamos el verbo alterar. Después, todos los verbos en este elemento, vestigios. ¿Qué van a alterar? ¿Qué van a modificar? ¿Qué van a cambiar? ¿Obstruir? Vestigios. Después, ¿qué más? Huellas. Después, objetos. Después, instrumentos. Después, cadáveres. Ese es aquí. Primero utilizamos vestigios con diferentes verbos, pero sobre un mismo objeto. Después, los verbos distintos sobre huellas. Después, ¿sobre qué? Sobre objetos. Después sobre instrumentos y después cadáveres. ¿De dónde están esos? Están acá en la definición del tipo penal, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿cuántas hipótesis aquí nos salieron? ¿Cuántas hipótesis normativas hay acá? Hay como 35 hipótesis normativas. Ajá. Entonces, es importante esto, que lo conozcan. ¿Por qué? Porque vamos ahora cada hipótesis la vamos a desglosar en sus elementos que se le va a llamar elementos del tipo penal. Una cosa es elementos del delito y otra es elementos del tipo penal. ¿Dónde están los elementos del delito? En los tipos penales. ¿Y dónde están los elementos de objetivos, subjetivos y normativos? ¿Dónde están? En las hipótesis normativas. En cada una de estas hipótesis, cada una de estas hay elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ajá. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver si nos da tiempo, lo que nos dé tiempo. Ahora, ¿se acuerdan que hace rato les mencionaba esa subclasificación? ¿Sí? Ahora voy a explicarles en qué consisten o cuáles son los elementos objetivos para que lo vayamos viendo. Los elementos objetivos son los que se aprecian por los sentidos. ¿Cuáles son? El sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El que realiza la acción. Exactamente. Y aquí, en este cuadrito, en estas hipótesis, ¿quién es el sujeto activo? ¿Quién alteró? ¿Quién modificó? ¿Quién cambió? ¿Quién obstruyó? ¿Quién destruyó? ¿Quién movió? ¿Quién manipuló? ¿Quién? Ahí en la definición, ¿quién es? Ahí en las hipótesis, ¿quién es el sujeto activo? Cualquiera que altere, modifique, cambie, obstruya, destruya, mueva, etcétera. Exactamente. Ese es el sujeto activo. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué hizo a ese a quién? Ahora le ponemos ese a quién, le ponemos su nombre. ¿Y quién va a ser si le ponemos su nombre? ¿Al sujeto pasivo? No. A ver, este mismo sujeto activo. Si le ponemos un nombre, ¿cómo se va a llamar? El quien alteró. Delincuente o... Sí, exactamente. Juan Pérez alteró los vestigios.
Juan Pérez modificó, Juan Pérez cambió, y así, etcétera, ¿no? Ese es el sujeto activo. Ese es un elemento objetivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Quien resiente la conducta. Por ejemplo, Juan mató a Pedro. ¿Quién es el sujeto activo? Juan, Juan. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pedro, Exactamente. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado ahí? La vida. Exactamente. Así es. Esos son los elementos objetivos. El sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto material. Ajá. Y el bien jurídicamente tutelado. Elementos subjetivos no siempre los hay. Son muy raros. No todos los verbos penales lo tienen. Pero son, cuando dice el delito o el tipo penal, dice el que furtivamente, el que a sabiendas, el que con engaños. Cuando el tipo penal dice así, ese es un elemento subjetivo. Ahora, ¿cuáles son los elementos normativos? Los elementos normativos son aquellos que están en el tipo penal, acuérdense, todo está en el tipo penal, pero que requieren una definición gramatical o jurisprudencial. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Aquí hay dos, puede haber dos. Alterar, porque tenemos que buscar un diccionario para que nos diga qué es alterar, ¿no? Y además, para que nos diga qué es un vestigio, para no entrar en dudas, o entrar en controversia. Ajá. Bueno, entonces, esos son los elementos normativos. Nos quedamos con eso, de que un elemento normativo es el que requiere una definición. Tenemos que ir al diccionario para que nos dé una definición de qué es, por ejemplo, aquí los verbos, qué es alterar, qué es modificar, destruir, etcétera. Requerimos una definición jurídica, gramatical o jurisprudencial. Ajá. Esos son los elementos normativos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Ninguna, Nick. Bueno, espero que haya quedado bien. Claro, bueno, ya tomé aquí captura de la asistencia de los que están hoy. Y bueno, les mando ahorita el formato. Les mando el formato para que lo llenen, lo requisiten y lo tengan. Para que lo elaboren, ¿sí? Bueno, les mando y pues viene ahí una foto al final, una evidencia de dónde de que estuvieron en la sesión, pero eso pues no puede ser, si lo quieren poner, porque yo también de todos modos saco aquí la captura de los que estuvieron acá. ¿Sí? Bueno, ahorita la mando al grupo para que lo tengan. Bueno, pues pasen feliz noche y nos vemos el miércoles. Excelente noche, profesor. Entonces, ¿hoy se le manda o cuándo se le manda este formato? No,
Tienen 24 horas, o sea, mañana tienen todo el día. Ok. Hasta el miércoles, incluso antes de que inicie la clase. Ah, muy bien. Sí, pero les dije, les recomendaba que lo hicieran ahorita, cuando la clase, porque se acuerdan ahorita que es lo que vimos. Muy bien. Pero pueden mandarlo hasta mañana, o antes de que empiece la clase, el miércoles. ¿Sí? Ok. Bueno, Perdón, profe, es que no estuve al inicio, creo que él dijo de lo del formato. ¿Es referente a la clase de hoy? sí, exacto, es de la clase de hoy. Ah, ok. Ahí Ok, están las gracias. preguntas. Y les dije que la primera pregunta la desarrollen bien. No, o sea, no nada más digan, vimos delitos especiales, sino qué son delitos especiales, qué es el Código Penal, qué es delitos en particular, cuáles son los elementos, lo que vimos. No nada más digan, es que vimos los elementos del delito. Sí, pero expliquen cuáles son los elementos del delito. ¿Sí? Lo que vimos en la sesión, no tan específico, pero sí desarrollado. Ya les mandé el formato en el grupo, ya está. ¿Sí? Bueno. Nos vemos el miércoles a las 18 horas, normal, a las 18 horas. ¿Sí? Bueno. Pasen bonita noche, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego, Rick. profe, buenas noches. Sí, gracias. Descanse, profe. Gracias igual, hasta el miércoles.